Buen día, hermanas. Un abrazo cariñoso a todas. Y ahí vamos a empezar al tiro este devocional y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias por la posibilidad de poder aprender más de tu palabra, Señor. Guíanos en este pequeño devocional, Señor, y te pido una bendición especial para cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchas personas que creen que los seres humanos se salvaban en el Antiguo Testamento por las obras de la ley, a causa de la obediencia a la ley de Dios. Y que al venir Jesús, la ley se acabó, ya no tenía más validez, y que ahora la salvación era por la fe en Cristo. Y es así. Nosotros somos salvos por fe en Cristo. Las obras de la ley y de la obediencia no son causa de salvación. La obra de Jesús hecha en la cruz, cierto, que al venir a morir y resucitar, fue completa y suficiente para salvarnos a todos. En este capítulo 3 de Gálatas, Pablo nombra más de 6 veces a Abraham. Me parece que son entre 8 o 9 veces solamente en el capítulo 3. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Pablo se refiere a Abraham en este capítulo? ¿Sabe? Porque Abraham fue un ejemplo de vida de obediencia. Había obedecido a Dios cuando le había dicho que se fuera a tierras lejanas. Había obedecido a Dios cuando le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham tuvo una vida extraordinaria de obediencia. Y todos los judíos a lo largo, ¿cierto?, de su vida querían ser como Abraham. Porque si había alguna persona a cual se podía imitar, era Abraham. O sea, si había una persona digna de imitar, esa era Abraham. Y Pablo inteligentemente usa esa admiración que estos judíos tenían hacia Abraham para llevarlos a aceptar la justificación por fe. Pablo nombró a Abraham como ejemplo de fe. Mire, vamos a buscar Romanos 4:3 y nos dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y es más, Génesis 15, versículo 6. Pero vamos a leer del 5 al 6. Dice así. Y lo llevó, o sea, esto habla que Dios a Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mirad ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó. ¿Quién? Abraham, ¿cierto? Se está refiriendo a Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó, dice la Biblia, y eso le fue contado por justicia. No dice Abraham obedeció, dice Abraham creyó. Ahora, quiero dejar en claro que Pablo no desecha la obediencia de Abraham, ¿ya? Pero sí la coloca en un lugar correcto. Primero creyó y fue justificado, y luego el resultado de esa justificación es la obediencia. Pablo en los versículos anteriores nos dice que la ley, o sea, no nos dice que la ley es una maldición, sino que él dice que el que quebranta la ley está bajo maldición, o sea, bajo condenación. Pero que Cristo, al venir Cristo a morir, ¿cierto?, en un madero, pagó nuestra transgresión, que transgresión significa nuestros pecados, ¿cierto? Y nos libró de la maldición del pecado y que nos había traído por quebrantar la ley, ¿ya? Por eso en Romanos 8:1 dice,
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo afirma que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ahora, también hay que dejar claro que la ley no los hace ningún mal, ¿cierto? La ley nos hace bien, la ley nos muestra el camino, la ley nos muestra la realidad, la ley inclusive nos enseña. El problema es cuando tenemos un uso equivocado de la ley de Dios, ¿ya? El problema está cuando se toma como la obediencia a la ley de Dios como un requisito para la salvación. Y eso en la mente de Pablo no estaba. Entonces, ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 15 y 16. Y dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo, sí, lo primero que voy a rescatar es que Pablo los trata de hermanos, ¿cierto? Y aquí veo el amor de Pablo, porque se ve raro que después de que le diga tantas cosas los trate de así como con tanto amor, hermanos. Y ahora esto es, Pablo les reprocha, Pablo les llama la atención y muchas veces le habla con dureza, pero Pablo también muestra ternura en su exhortación. ¿Y qué quiere decir esto? Que Pablo nunca se desvincula, nunca se desconecta del amor de hermanos, ya del amor que les tenía como hermanos. Y ahora Pablo le habla por medio de la lógica, ya dice que necesitas cumplir las obras de la ley para ser salvo no tenía sentido, ya no tenía sentido. Entonces, ¿por qué? Porque la promesa era permanente. Lo que se asumía como un pacto no podía ser cambiado ni quitado. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estos rebeldes, ¿cierto? Este pacto fue hecho por Dios y Abraham. Si un contrato humano es respaldo entre las personas honradas, cuanto más este pacto que otorgó a Abraham de pura gracia, ¿cierto? Esto es como cuando supóngase, yo quisiera hacer un testamento y lo hago, el testamento se hace en vida y yo hago un testamento y lo firmo, ¿cierto? Con mi puño y letra, ¿cierto? Porque ahí están los deseos que yo tengo para mis herederos, mis hijos. Y el día de mañana yo me muero. ¿Qué se hace con este testamento? Van a llamar a los herederos, ¿cierto? Y le van a decir cuál fue mi decisión, cómo yo los quise beneficiar a ellos. Pero aunque el notario, juez, no sé, les lea mi decisión, aunque a los herederos les guste o no les guste, les agrade o no le agrade, tienen que aceptarla, porque ya ese contrato que yo hice, ellos no lo pueden cambiar, ¿cierto? Mi decisión ya no la pueden cambiar, no le pueden ni siquiera añadir, mucho menos quitar. No pueden cambiar nada de lo que yo establecí bajo un contrato. Y esto es lo que Pablo les dice, que fue que el pacto por el cual Dios se compromete a bendecir, eso que era un pacto por el cual Dios se compromete, ¿cierto?, a bendecir a la humanidad, sin que Abraham tuviera que poner ni hacer nada, solamente su fe, o sea, solamente tenía que creer. Ahora, también les dice, si los hombres entienden, porque si nosotros entendemos hoy que, como les daba el ejemplo recién de un testamento, si nosotros entendemos lo que es un pacto, ¿cuánto más
Dios, que fue el que hizo ese pacto con Abraham. Pablo está nombrando en este pacto que Dios estableció esto incondicionalmente, ¿ya? Incondicionalmente le promete tierras, le promete bendecirlo, le promete descendencia. Pablo dice, Dios es fiel. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado nosotras? Fiel en lo que promete, fiel a su palabra. Dios es cumplidor. Y sabe, yo siempre he dicho, hay más de 3000 promesas en la Biblia que nos están para que nosotras, las hijas de Dios, les echemos mano. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete, lo cumple. Ahora dice, la promesa fue perfecta y fue establecida por Dios. Esa promesa fue establecida por el mismo Dios. Y aquí voy a dejar, antes de leer el versículo, voy a dejar algo en claro. Cuando hablamos de promesa, cuando hablamos de pacto, nos referimos a Abraham. Dios hizo este pacto con Abraham. En esa era, Abraham, ¿ya? Porque de ahí vamos a seguir avanzando y vamos a ver que viene la ley que fue hecha 430 años después de Abraham. Ya dice, en Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Esta promesa, dice, como les decía, fue perfecta y fue establecida por Dios. Entonces, esas promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Entonces, la pregunta, su simiente, la simiente era Cristo. La promesa apuntaba a Cristo. Cristo era el heredero de Abraham. Y si nosotros nos vamos a Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cristo es el cumplimiento de esa promesa y todos los que están en Cristo están incluidos en esa promesa. Cristo era el centro de la promesa. Cristo es la simiente. La promesa es inviolable. Durante todo este tiempo que el pacto se llevó a cabo, nada lo cambió. Nada hizo que esto fuera corregido, nada hizo que esto fuera ampliado y mucho menos tuvo que ser perfeccionado. Vamos a leer el versículo de Gálatas 3, 17. Vamos a seguir. Leímos el 15, el 16 y ahora vamos al 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahora, aquí pasamos a otro punto, ¿ya? Pablo tuvo que alzar la voz porque habían voces que querían invalidar la promesa del Salvador, ya diciendo que ya no era válida porque ahora estaba la ley que Dios le había dado a Moisés. Les decía recién que cuando hablamos de promesa y hablamos de pacto, hablamos de Abraham, ¿ya? Y pasó 430 años después cuando se estableció las leyes, ya que Dios le dio a Moisés, ya cuando acuérdense que tuvo que liberarlo de Egipto, ahí, ya, estas leyes fueron añadidas a las promesas, no las reemplazaron, pero aquellos judíos rebeldes decían que la ley, como ya era después de la promesa, ya no tenía la promesa validez. Pero Pablo dice que no es así, que la promesa siempre iba a estar y siempre fue perfecta. Y las leyes fueron solamente añadidas hasta que Cristo viniese. Entonces Pablo enseña claramente que la ley dada a Moisés no anula la promesa que Dios le dio a Abraham. Y sabe, hay una diferencia entre la promesa y la ley.
porque la ley fue dada por intermedio de ángeles y un mediador, y ese mediador fue Moisés. En Hechos 7:53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fue los ángeles, ¿cierto? Y Moisés, quien sellaron las leyes, ¿ya? En cambio, la promesa la hizo el mismo Dios. La promesa es completa y es un regalo donde Dios nos dio, y que Abraham, que usted y que yo no tuvimos que hacer nada para recibirla, solamente creer. Versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Le voy a leer este versículo de diferente forma para que, si está anotando, lo pueda ahí apuntar, ¿ya? Para que se pueda entender mejor lo que quiere decir este versículo. Voy a leer el versículo 18 otra vez. Porque si la salvación, ¿cierto? Y porque la salvación, que es nuestra mayor herencia, es por la ley, ya no es por Cristo, pero Dios la concedió a Abraham mediante Cristo, ¿ya? La ley no puede dar vida. De lo contrario, si hubiese podido dar vida, no hubiese sido necesario que Cristo viniese a morir en el madero, ¿cierto? Ahora, versículo 19 y 20, dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Acuérdense que las transgresiones son nuestros pecados. Hasta que viniese la simiente a quienes fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, quizás Pablo hizo la pregunta que a lo mejor muchos se hacían. Entonces, si está la promesa y somos salvos por intermedio de la fe, ¿para qué sirve la ley? Hermana, debemos aprender que Dios todo lo hace perfecto. Y la ley también tiene su propósito. Por la ley nosotros debemos caminar. La ley fue dada para que hubiera conducta. La ley sirve para mostrar el pecado. La ley revela el pecado y coloca a todos bajo el pecado para que todos puedan salvarse por gracia. Ahora, yo sé que para algunas hermanas a lo mejor igual es difícil ver que la ley, que la gracia, entonces a lo mejor puedes haber algo confuso, pero yo les voy a dar, hice un listado de varios ejemplos donde vamos a poder ver las diferencias de uno y otro. Y dice, la diferencia entre la ley y la gracia, ¿ya? En la ley es un pacto condicional, donde Dios dice, si obedecéis, te premiaré. La gracia es un pacto incondicional, donde Dios dice, solo por gracia te bendeciré. La ley dice, haz. La gracia dice, cree. La ley dice lo que el hombre debe hacer. La gracia nos revela lo que Cristo hizo por nosotros. La ley es un sistema de esclavitud. Y es donde estábamos todos, ¿cierto? Muertos en delitos y pecados. Pero la gracia es un sistema de libertad. La ley nos dice, amarás. La gracia dice, por cuanto Dios nos amó. Ahora, ejemplos, ¿ya? De la ley y de la gracia. Por la ley, un hijo rebelde era echado de su hogar y hasta apiedrado. Por la gracia, ese hijo rebelde puede volver a tener nuevamente comunión con su padre. Por la ley, la oveja muere por el pastor.
Por la gracia, el pastor muere por las ovejas. Bajo la ley no puede haber seguridad de salvación. Y esto es así porque si usted le pregunta a una persona que no conoce a Cristo, si te mueres, ¿te irías al cielo o al infierno? Y a lo mejor la respuesta de ellos serían, no sé, pero yo no soy malo, hago buenas obras, obedezco. Pero aún así, haciendo todo eso, no tienen seguridad, porque bajo la ley no hay seguridad de salvación. Y bajo la gracia existe plena seguridad que somos salvos, porque porque la salvación es un don, hermano. La salvación es un regalo. La gracia no consiste en buscar personas para poderlas aprobar. La encargada de aprobar las conductas de las personas es la ley, es la justicia. La gracia necesita personas condenadas, personas culpables, personas esclavas del pecado para poderlas salvar. Y esa es la gracia, ese es el don, ese es el regalo que Dios nos dio. Espero que este devocional sea de aporte para este estudio y para su vida. Que tengan un buen día y muchas bendiciones a todas.